Bienvenidos a Conexionistas, una nueva entrega. Yo soy Armando Reigadas y vamos a hablar de un tema muy interesante, medios de comunicación, mujeres y jóvenes, es decir, cómo adaptarlos, cómo podríamos hacerlos más inclusivos. Edgar, ¿cómo estás? Buenos días. Armando, ¿cómo están amigos de Conexionistas? Pues hoy nos llenamos de periodismo, de agudeza, pero sobre todo de un espíritu para encontrar nuevas fórmulas, nuevas soluciones. Nos acompañan desde Londres Gabriela Torres y desde Miami Hilda García, ambas con una larga trayectoria no solamente en la parte periodística de producir, de desarrollar, de buscar noticias, pero también tienen un enfoque como consumidoras de noticias. Y esto justamente, esta mezcla, este mundo que se intersecta, es el que nos vienen a compartir hoy. Pues muchas gracias, Gabriela, Hilda, gracias por acompañarnos. Y entremos en materia. Estábamos conversando y vemos quizás con preocupación este fenómeno de la producción noticiosa, del desarrollo de contenidos, de todas estas, digamos, tendencias que hay, de culturas de cancelación, de producción de notas, de hoy cómo se informa el público en general. Y ustedes tienen una preocupación que ponen en la mesa, que es justamente el tema que tiene que ver con jóvenes y con mujeres. Cuéntenos un poco de ello. Hilda, si quieres empezar tú. Bueno, la verdad es que la preocupación es cómo llegarle a las diferentes audiencias. Yo creo que esa es la preocupación hoy en día de todos los medios. Yo creo que tenemos un crecimiento, proliferación de medios sociales. Tenemos una proliferación también incluso de medios de comunicación como tales, tradicionales, lineares, como lo quieran ver. De hecho, los medios tradicionales hoy en día tienen mucha más competencia para ofrecer sus contenidos que los que pudieron haber tenido incluso hace 10 años. Ya ni siquiera me voy a ir hace 20 o 30 años. Hace 10 años, 5 años, pues ahora ya cualquiera puede escribir un blog, ahora cualquier persona puede hacer un podcast. Cualquier persona podría poner realmente contenidos en línea y eso compite con medios tradicionales. Y esto es aquí donde se vuelve relevante, pues la palabra clave para todos nosotros, que es contenido que sea realmente para las audiencias, que le llegue a las audiencias, que sea atractivo, que sea relevante, que sea oportuno, y prevalece el tema del contenido por encima de los formatos, prevalece el contenido por encima incluso de los medios tradicionales o sociales. Todo depende pues cómo vas encauzando esos contenidos a las audiencias. Y una de las cosas que hemos aprendido mucho es cómo llegarle a audiencias que tradicionalmente los medios de comunicación siempre le abrieron el espacio a considerar que eran noticias y deportes para los hombres. Y lo que fuera entretenimiento y lifestyle o vida y estilo, ¿no? O lo llamado, incluso se le llama contenido suave, ¿no? O ligero, soft news, es para las mujeres. Y tienes una situación de audiencias, pero también de producción y generación de contenidos, porque cuando tú entrabas a un medio de comunicación a trabajar, por lo regular te consideraban que tú tenías que llevar o ecología, o que tendrías que llevar entretenimiento por ser mujer, o incluso, y yo, bueno, estuve mucho tiempo como editora de asuntos internacionales, considerándolo como la parte diplomática, no necesariamente como la parte de las noticias fuertes. Y definitivamente, pues ahora cuando tú ves que hay cada vez más mujeres en los campos de decisión, pues los contenidos no pueden seguir siendo los mismos ni pueden estar considerados divididos para hombres o para mujeres. Y de ahí, bueno, Gaby ha hecho un estudio súper interesante en 23 países, ¿no? Haciendo un análisis de esto que pudiera ser nada más como conversaciones de café de mujeres, de tú crees, mira, me pasó esto, o un jefe comentó esto, o un periodista dice que solamente las mujeres van a ver contenido de moda y belleza. Cuando esas cosas te están ocurriendo en las pláticas de café, pues queda en eso. Pero ella ha hecho un estudio muy interesante haciendo una recopilación de esa información y la data pues te lleva justamente a entender cuáles son las nuevas tendencias en diferentes medios de comunicación. Sí, yo también quisiera agregar la palabra inclusividad, ¿no? Porque es verdad que durante no años, más o sea, desde que se conocen los medios es este problema de que
cualquier contenido que se cree que es para las mujeres lo consideran alternativo, o vamos a ponerlo en el índice para mujeres, y mujeres como que si fuese una cosa homogénea, que a todas las mujeres nos gusta exactamente lo mismo y vamos a consumir exactamente el mismo tipo de contenido. Y ese tipo de contenido eh, eh, pocas veces se ocurre a las personas que hasta ahora han estado en puestos de decisión, la mayoría hasta ahora, y todavía sigue siendo, ¿no? Hay muchos más hombres en puestos de mando que mujeres. No se le ocurre que ese espacio alternativo de mujeres eh, puede ser política, puede ser economía, puede ser deportes. Desde hace 4 años, yo trabajando como en redes sociales en la BBC, en el Departamento de Desarrollo Digital, he estado siguiendo estudios porque uno de los principales objetivos de la BBC es tener una audiencia equivalente, ¿no? De hombres y mujeres. Y es cómo empezamos a llegarle a las mujeres. Y no se trata de desviar el contenido, y esto es una de las preguntas que siempre salen. Uy, si empezamos a hacer contenido pensando en las mujeres, vamos a perder a todos los hombres que nos siguen. No, porque estamos hablando de inclusión. Estamos hablando de cómo hacemos un contenido más relevante, como decía Hilda, un contenido que esté pensado en cómo le va a llegar a todos. ¿Qué es lo más importante de esa información que nosotros como periodistas decidimos que tenemos que poner en nuestras páginas o en nuestro programa de radio o televisión, que debe incluir a todo el mundo? Esto es una de las cosas. Otra de las cosas son esas conversaciones que sí comentaba Hilda, que pueden ser anecdóticas. No sabes lo que me pasó, uno como periodista, ¿no? Me dijeron que yo no podía escribir deportes, o me dijeron que si yo empezaba a trabajar, que mejor hiciera, si ya soy mamá, mejor vamos a hacer salud y ciencia, porque no puedo trabajar en otras cosas más, ¿no? Y, y eso te lleva a ver que dentro de las redacciones, esas anécdotas se vuelven ideas que en inglés se dice unconscious bias, no sabría cómo decirlo en español, disculpen. Y entonces, eso permea en las decisiones de todos los días, en las reuniones editoriales. Y entonces, ¿cómo hacemos para cambiar el contenido que sea más inclusivo a mujeres? Tenemos que empezar por cambiar los hábitos dentro de las salas de redacción. ¿Cómo están compuestos? ¿Quiénes son los que toman decisiones? ¿Cómo hacemos para que, si en una sala de redacción todos los que toman decisiones son hombres y no hay mujeres y jóvenes, cómo creamos espacios para que las mujeres y los jóvenes sean escuchados, y sean escuchados de verdad, verdad, y entonces el contenido que se haga o se comisione sea un contenido que sea realmente relevante para la población, para los hombres y para las mujeres? Y cuando hablamos de contenido relevante, es hacer un esfuerzo extra de no hacer la típica pirámide invertida, ¿no? Sino más bien un esfuerzo extra de vamos a pensar bien cómo lo tenemos que hablar, cuál es el tono en lo que tenemos que referirnos a la audiencia. ¿Cómo le vamos a decir claramente, mira, tienes que leer esta información porque es importante y porque te afecta a ti? Y al hacer eso, estamos hablando de una creo que lo tienen que ver, sofisticación, creo Sí, que es, sí, sí, sí. sofisticación también en español. Perdón. Entonces, al hacerlo más, estamos hablando también de una sofisticación del contenido. Y por hacer un contenido más claro y más relevante, esa audiencia masculina acostumbrada a la noticia pura y dura no se va a ir, porque lo que estás es dándole un contenido de mayor calidad y claridad sobre por qué esta información es importante. A ver, Gaby, Hilda, hay como varios elementos que ponen en la mesa y que se empiezan a ligar, ¿no? Es el rol de quien toma las decisiones. Apareció varias veces en su comentario. Entonces, quien toma las decisiones
ya sea en este asunto de los hábitos, ¿no? De la sala de redacción, que me encantó esa palabra de hábitos, y quien toma las decisiones. Entonces, si en el caso de que la mujer que ya toma decisiones, entonces como que demanda otro tipo de noticias. Entonces, el fenómeno de toma de decisiones es el que quiero comentar ahora. ¿Cómo se ve eso de cara a el rol del periodista en contra, o más bien, no en contra, compitiendo contra el algoritmo? Porque una cosa es la producción de información, ¿no? De cómo se produce, de qué es lo que el medio, en el caso en el que ustedes están, ofrece y pone. Pero estas búsquedas de teléfono móvil, en esta selección de twitters, de memes, de todo lo que está circulando en el social media, el rol del algoritmo, y hay quien dice, tiene un peso, hay quien apuesta a que ese peso, esa definición, está desplazando ya el trabajo del periodista. Y entonces tenemos ingenieros en sistemas que no entienden el mundo del periodismo, que no distinguen estas sensibilidades, estos hábitos, y ellos entienden una fórmula numérica de número de hits, porque número de hits implica venta, y por lo tanto el algoritmo se genera para eso. Y entonces ahí entiendo esta frontera, por eso hablaba yo de toma de decisiones, en donde por un lado a mí me va a llegar algo que el esfuerzo que ustedes están haciendo puede cambiar, pero por otro lado tengo el tema del algoritmo. ¿Cómo compite eso? ¿Cómo se resuelve esto en esta conversación que ustedes están planteando? A ver, yo te podría decir, creo que hay dos temas aquí, ¿no? El primero es el de la toma de decisiones. Yo creo que es, por un lado, en las redacciones hay gente que debe empezar a tomar decisiones sobre contenido, y me regreso al tema original, ¿no? De la conversación, es, habiendo tanta oferta, lo que prevalece es el contenido que sea interesante, importante para la audiencia. Del otro lado tienes una audiencia femenina que también toma decisiones en su casa, decisiones en su trabajo y con sus presupuestos. Porque cuando nosotros pensamos en la mujer, o cuando se piensa en una mujer desde los medios de comunicación, se piensa como la mujer ama de casa. Y aún siendo ama de casa, toma decisiones todos los días, porque salir al mercado y tener que ahorrar dinero, ¿no? Pues son decisiones que se tienen que tomar. Entonces, me parece que aquí hay como dos cosas importantes. Primero es, hay una parte de la población que está, digamos, no se le sirve o no se le dan los contenidos de alguna manera como le puedan funcionar. Bueno, al rato voy a dejar la parte del algoritmo, no me la estoy evitando, al contrario, esa es muy fuerte, pero si tú no haces los contenidos que son interesantes para esa audiencia no va a tener el algoritmo para sus temas de interés que le van a funcionar. O sea, el algoritmo funciona no nada más porque algo hizo más clics, sino que funciona que una persona que busca constantemente contenido que es atractivo para esa persona, y es a lo mejor cómo compro una casa, o sea, desde el punto de vista, pues no nada más masculino, o no nada más los números. Las mujeres buscan mucho la palabra protección o seguridad, lo platicábamos en algún momento. Cuando van a tomar la decisión de comprar un automóvil, las mujeres siempre preguntamos por el tema de seguridad, el tema de si frena bien, si los chicos, si los seguros, etc. La mayoría de las veces los hombres preguntan casi siempre por velocidad, ¿no? Es como un tema de que siempre fueron los hombres que usaban los autos, y siempre cuando se habla en las secciones de autos, se habla prácticamente de esos temas, de cuál es el mejor, cuál es el más veloz, cuál es el que tiene los frenos, no sé, ABS, cuál es, o sea, toda esta parte técnica, que esa es un poco más masculina. Y la parte femenina, cuando tú empiezas a hacer notas incluyentes sobre autos, pues a veces hay que hablar de los seguros, de cómo se coloca el asiento. Y ojo, no quiere decir que a los hombres no les interese el tema de la seguridad, y tampoco quiere decir que a las mujeres no nos interese a veces que nuestro carro sea veloz. Lo único es que sí entiendes que la mujer tiene otros intereses también, aún sobre el mismo tipo de contenido. Y eso es lo que ha faltado muchas veces en los medios, porque todavía se sigue pensando que el tema de las noticias duras sigue siendo masculino. Y las mujeres les sigue interesando el tema migración, les sigue interesando el tema comunitario, el tema de la ecología, el tema político, ¿no? Incluso las votaciones, y ustedes saben que hubo preocupación en votaciones últimas en varios países, tratando de atraer el voto femenino. Entonces, sí hay una parte de interés en este rubro. Ahora,
conforme las audiencias, hombres o mujeres, consumen materiales, los algoritmos se mueven de acuerdo a los intereses de esa gente. No nada más es que te va a llegar, y ustedes lo saben. Ustedes en Facebook, luego escucho comentarios y lo debes saber mucho mejor todavía, Gaby, pero hay gente que dice, no sé por qué, pero a mí no me salió tal contenido. ¿Es que quiere decir que me están escondiendo? No, lo que pasa es que esa persona es afín a todo lo que se está consumiendo en su grupo de redes sociales y por eso le va a seguir saliendo contenido afín a esa persona. No quiere decir que no le van a seguir saliendo los demás, si no los consume, no le va a llegar el algoritmo. Si esa persona quiere seguir consumiendo constantemente, vamos a decir, cuestiones de autos, pues el algoritmo le va a ayudar a que le siga llegando más material de autos. Si a la persona le interesa cuestiones de finanzas personales, le llegará más contenido de finanzas personales de acuerdo al algoritmo. O sea, no es nada más que lo que te da más clics, sino es lo que tú consumes, es lo que te va a estar llegando también más a ti. Entonces, digo, ojalá que todos tuviéramos la fórmula para entender todos los algoritmos, porque entonces nos facilitaríamos más el trabajo, porque cada vez que nosotros como publicadores, como medios de comunicación, pues tenemos que saber cómo funciona para poder hacer que nuestros contenidos tengan visibilidad. Pero, y luego sabes que cada 6 meses cambia o cada año, etcétera, y cambia el algoritmo, entonces tienes que cambiar otra vez la manera de presentar y publicar los materiales. Pero sí hay maneras de que tú compitas frente a ese algoritmo en términos de lo que tú consumes. Y ustedes lo saben porque cuando ustedes están en alguna, digamos, en un servicio de consumo de televisión en streaming, ¿no? Directamente, que ya no sea la televisión, de acuerdo a lo que tú has visto, te van a empezar a aparecer las sugerencias de esa programación. Como cuando vas y buscas algo en el internet y te aparecen lo que estás buscando. No necesariamente es lo que te llega, sino lo que tú saben que estás buscando. Entonces, creo que sería como importante delimitar las dos cosas. No sé, Gaby, ya me extendí un poco, pero... No, 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 una vez más estoy de acuerdo contigo. En la parte de contenido y contenido y con los algoritmos eh, es pensar, estamos respondiendo todas las preguntas que se están haciendo las personas sobre un tema en particular. Y eso es entender las reglas del juego de cada uno de los algoritmos y, y pensar o ampliar el abanico de oferta que tú tienes para poder mejorar iba a decir maximizar, pero otra vez no sé si es un anglicismo, la capacidad que tienes tú de llegarle a más personas. Entonces se trata, y lo que hablaba antes de sofisticar y ver si algo es relevante es eso, o sea, la gente normalmente cuando se cubren elecciones, normalmente se cubren elecciones y lo que se sigue es la agenda de este político, de este candidato dije esto y el otro candidato dijo la otra cosa. Si te metes en Google y ves qué es lo que realmente la gente está preguntando sobre las elecciones, ya se vuelve más personal. Es, ¿qué es lo que el candidato A está diciendo sobre mi comunidad, sobre, en el caso que decía Hilda, sobre mi seguridad, cómo si gana el partido político B, me va a afectar a mi empleo o el empleo de mis familiares, de mis hijos, el futuro de mis hijos, de mi pareja, de mi primo, y esto cómo va a ser que va a mejorar mi calidad de vida. Se vuelve personal, pero hacen preguntas al respecto, y entonces es el deber de nosotros como periodistas hoy en día en realmente investigar y ser realmente cuáles son las preguntas que están haciendo la gente en redes sociales y en sitios de búsqueda para, para responder a esas preguntas y a esas inquietudes. Entonces se trata de un cambio de juego, pero tenemos que jugar con eso y depende de cómo lo hagamos, se amplía los ángulos y la oferta que tenemos de contenido. Y yo, en mi opinión, se hace una oferta muchísimo más rica cuando tú amplías y te sales de esa agenda política que realmente los políticos lo que quieren es que tú repitas lo que ellos digan. No, no, vamos a ir por detrás, vamos a ver, sí, podemos repetir lo que ellos dicen, pero ¿qué más está preguntando la gente? Y mientras más respondes esa pregunta,
los algoritmos juegan más a tu favor. A ver, como decía Hilda, no tenemos exactamente la varita mágica para saber cómo funciona todo, pero se trata de investigar, entender, y yo creo de verlo, este es el mundo en que vivimos, estas son las reglas del juego, vamos a usarlo a nuestro favor. Y si usarlo a nuestro favor es mejorar la calidad de contenido, diversificar la oferta que tenemos, mira, qué bien. Y luego ya aprenderemos otras reglas en 6 meses o en un año o cuando venga. Sí, Claro. yo quisiera poner un ejemplo de cuando Kanye West dijo que se iba a lanzar a la candidatura aquí en Estados Unidos. Me llamó mucho la atención, fue un fin de semana y contabilicé 25 push notifications o notificaciones directamente a mi celular de diversos medios. Todos tenían el mismo título, todos. ¿Qué quiere decir? Nadie hizo el esfuerzo de decir siquiera en un titular si eso era posible o no. Nadie lo volteó, nadie, o sea, realmente todos siguieron el formato que viene directamente de la agencia. Cuando tú ves eso, no hay respuestas a la comunidad. Y hay un ejercicio que se hace en medios que es las escuchas, ¿no? O sea, es escuchar a la audiencia y tienes herramientas hoy en día para contestar esas preguntas. O sea, lo que la gente se pregunta, lo importante no es nada más una guerra de declaraciones. Por eso a veces se queda hueco, vacío o no hay participación, porque la gente solamente escucha lo que dijo o un candidato o el otro, pero no sabemos realmente qué está pasando con el puente que tienen que construir a 2 cuadras de nuestra casa. Entonces, ese es el tipo de cosas que de repente uno tiene que resolver y para eso es el periodismo, ayudarles a resolver las dudas. Desde cómo explicar un conflicto internacional armado, ¿no? Hasta cómo me afecta una decisión o una resolución que permita, no sé, que los trabajadores puedan irse a huelga. O sea, estamos hablando en la comunidad. Estamos hablando de cosas tan grandes como cosas que afectan a una empresa, a un grupo de trabajadores, a los familiares, a una parte económica, y esas cosas son las que muy pocas veces se explica. Se asume que la gente lo sabe o cubrimos las cosas diciendo que se hizo una cobertura, pero muy pocas veces hablamos con el lenguaje que está esperando la audiencia y lo que está buscando como información. Y creo que eso es clave para los medios, hacer el esfuerzo, como decía justamente Gaby, es como que estás con el tema, pero es cómo haces ese esfuerzo adicional de realmente resolverle las dudas a la audiencia para que te lean, para que te consuman, para que vean el video. Tenemos que, lo que se preguntan ellos o lo que quieren saber, responderlo. Si no, lo va a resolver un meme, por supuesto. Claro. No sé si me oigo porque estoy friseado, pero... Sí te escuchas. Ah, perfecto, entonces vámonos. Aquí la pregunta que te voy a hacer, por favor, les voy a hacer, por favor, ténganla en cuenta desde un punto de vista mexicano-céntrico y alguien que no esté en un medio de comunicación, pues obviamente ni del nivel de Univisión ni de la BBC. Sé que ambas están por allá. Desde que hace algunos años yo he notado una incursión cada vez más fuerte en el medio que participo, porque es una cadena radiofónica mexicana, pues de mujeres. Cada vez veo más mujeres en todos los niveles, ¿no? Conduciendo programas, reporteando, produciendo, postproduciendo, es decir, toda la cadena, ¿no? Y yo siento que, y sobre todo en el que más cercano estoy, siento yo que hay una, no quiero decir invasión, pero sí hay una gran cantidad de mujeres trabajando, generando contenido, tomando decisiones de qué nota va, qué nota no va, cómo la vamos a meter, cuándo la vamos a meter, cómo la vamos a meter. Es decir, yo desde este pequeñísimo punto de vista que tengo, sí estoy viendo un avance en cuanto a lo que ustedes están platicando. A lo mejor no al nivel de que el óptimo o un nivel que quisiéramos ver, ¿no? Veo esfuerzos, inmediatamente me llegó a la cabeza este programa de Whoopi Goldberg, no sé si lo ubiquen, el The View, donde pues son puras mujeres, son puras mujeres. A lo que voy es esto que estoy viendo yo es algo que sí está afectando a final de cuentas la situación, es decir, sí estamos viendo un cambio,
¿O necesitamos hacer todavía cambios mucho más grandes, mucho más fuertes y mucho más a fondo en las estructuras pues, de las grandes empresas de comunicación? ¿Quieres comentarle algo, Gaby? Sí hay un esfuerzo, Armando. De hecho, una vez más, la BBC desde hace varios años lanzó esta iniciativa 50-50, que es en todas las cosas tener igualdad de participación de hombres y mujeres, ¿no? Siempre que se pueda, evidentemente. Si el presidente de un país y tienes que hablar, entrevistar al presidente de un país y el presidente es hombre, pues ya está, es con él con que tienes que hablar. Pero eso forma parte del cambio de hábito y de cultura que se está haciendo. Es importante que hasta hace unos años, y es un esfuerzo, ¿no? O sea, es mucho más fácil cuando uno escribe y quiere llamar a un experto o una experta, el primer nombre que salta es el nombre de un hombre. Y entonces uno tiene que hacer un esfuerzo extra para saber, espérate un momento, tiene que haber algún científico que sepa, mujer, que sepa de el espacio, o alguna persona politóloga que sea mujer. No quiere decir que todo tenga que ser mujeres, pero es conseguir ese balance, ¿no? De hombres y mujeres y de distintas voces. Ahora en la BBC incluso estamos yendo más allá. No solamente es hombres y mujeres, es tener una inclusión de personas de distintos estratos sociales, porque no es lo mismo que todo el mundo sea de un estrato social a otro. Las experiencias son distintas y volvemos a ese unconscious bias que yo estaba hablando antes. Y ya incluir a las voces de estos expertos, hacer el esfuerzo de hablar con personas distintas, incluir dentro de las salas de redacción que haya hombres, mujeres, jóvenes, distintos estratos, se hace muchísimo más rico la discusión de noticias, se hace interesante el punto de vista si estás entrevistando a expertos, porque ya por tener un background distinto, el punto de vista y la opinión de ese experto va a ser distinto. Entonces va a ofrecer otro ángulo y otro aspecto de esa información. Sí, sí hay muchos progresos, pero es importante tener siempre presente que esos avances o progresos no pongan en una caja a las mujeres nada más. Yo no he visto, a ver, no he visto completamente este programa de Whoopi Goldberg porque creo que no hay aquí. Aquí hay otro programa parecido que se llama, creo que se llama Loose Women o algo así, que son solo mujeres. Pero es importante este tipo de programas, pero en mi opinión personal, sigue formando parte de esa idea alternativa, ¿no? De que las mujeres lo que necesita es este espacio alternativo para mujeres. Y no se trata de esto. Se trata de poner estos programas al mismo rango de debates donde haya una variedad, hayan hombres y mujeres y se hablen de cosas no sé a qué hora ocurre el programa de Whoopi Goldberg, pero que sea un horario prime time y donde no sé, es que esto es solo para mujeres. No, tiene que haber una normalización donde la gente se acostumbre a ver voces de distintos géneros, distintos backgrounds, porque eso es lo que va a hacer la discusión más enriquecedora. Hilda, no sé si tú quieras comentar algo. Sí, yo la verdad es que creo que sí ha habido un cambio en tener más mujeres en puestos de decisión o de decisión intermedia, que no necesariamente es la última decisión. Pero de decisión intermedia yo creo que cada vez sí hay más mujeres produciendo contenidos, pero también hay que hablar pues de esta parte, digamos, como la parcialidad inconsciente de la que habla Gaby, que es incluso nosotras, y te podría decir que incluso yo, ¿no? Es decir, hemos tenido una evolución también mental de cómo eran los tiempos quizá hace 20 años o 25 años del periodismo, a cómo ha ido evolucionando ahora con los mismos derechos o la lucha de derechos, ¿no? Femeninos o de inclusión, no necesariamente nada más lo femenino, sino de incluyentes, porque muchos grupos, muchos están luchando cada uno por ser incluidos en medios de comunicación,
con una visión no negativa, sino con una visión positiva, una visión propositiva. Lo mismo pasa con mujeres, con la comunidad gay o la LGBT. Es decir, tienes otros factores y tienes otros elementos. Incluso en Estados Unidos, bueno, tenemos la población afroamericana, realmente tenemos muchos grupos que están intentando que sean vistos de otra manera también en los medios. Y no es nada más un tema de quién está, sino, por eso yo decía hace rato, es como de una evolución. Y a veces, incluso a la hora de seleccionar una fuente, pues a veces incluso decimos los doctores y las enfermeras, ¿no? O sea, de repente cuando estás hablando, ¿no? Van saliendo estas cosas que uno trae del pasado y salen y brotan, y todavía hay que hacer un esfuerzo adicional en las historias. Aún cuando haya mujeres tomando decisiones, creo que todas tenemos que hacer el esfuerzo también de ir modificando esos mensajes o de cómo se escribe una historia, a quiénes son las fuentes, cuál es la conexión emocional de esa historia, ¿no? Con la audiencia a la que le quiero llegar. Y no hablo solamente de las mujeres. Esa conexión emocional puede ser para hombres, ¿no? Puede ser para jóvenes, puede ser para cualquier audiencia. Pero creo que a veces nos está faltando terminar de hacer el segundo paso en la transmisión de los contenidos. Por eso para mí es súper importante la escucha. ¿Qué es lo que realmente la audiencia quiere saber? O sea, la pandemia, yo creo que todos los medios hemos escrito sobre la cuestión de la pandemia y las vacunas y todo, pero al final la gente quiere saber cómo me afecta, dónde me la pongo, qué hago, cuánto me cuesta. O sea, es ir a lo directo. O sea, que salga la nota de Johnson y Johnson diciendo tercera vacuna, ¿no? Entonces sale con los titulares y luego abajo, después de 6 meses, ¿no? Entonces tenemos que aprender a decirle a la gente, ¿no? Cómo decir estas cuestiones, cómo explicárselos. Y yo voy a hablar ya más personal todavía. En Estados Unidos tengo que hablar con las audiencias latinas, que no necesariamente todas saben el inglés o pueden manejar el inglés. Y hay un esfuerzo que se tiene que hacer para que también entiendan en español, es decir, traducir no solamente lo que está pasando del inglés al español, sino traducir al español básico o al español entendible o al español de lo que les interesa a ellos con las temáticas básicas que les preocupan a ellos. Es un tema de seguros, es un tema de hay gente indocumentada, hay gente que quiere saber si le afecta o no le afecta, si está embarazada o no, o si le funciona un seguro que tiene o no le tiene, porque no es necesariamente, estos no son trabajadores quizá corporativos, muchos de ellos son trabajadores esenciales con otras condiciones de trabajo. Cuando tú vas entendiendo a tu audiencia, te vuelves realmente relevante para ellos, con contenidos relevantes, que son incluyentes, porque el hecho de que les traduzcas es que los estás incluyendo para cualquier toma de decisión, ¿no? De ellos, para protegerse y proteger a su familia, pero a la vez, incluso, Edgar, retomando tu pregunta, cuando van buscando más esa información y tú lo vas resolviendo, el algoritmo va ayudando a tu medio a que ese tipo de información le siga fluyendo a esa audiencia que estuvo interesada por ese contenido. O sea, es una manera de favorecer frente a lo que me imagino es el clic fácil de fotogalerías con chicas, no sé, en bikini o con cuestiones escandalosas, y este tipo de material que sabemos que prevalece y sabemos que es muy rescatado por muchos, pero que definitivamente sí tenemos como, no creo que nada más sea como mujeres, ¿no? Sino como todos los que tomamos decisión en medios, creo, sobre todo más ahora con todo lo que es la posverdad, con todo lo que es el famoso fake news, lo digo en inglés, pero bueno, las noticias falsas, que además circulan con una facilidad bárbara. Creo que también hay un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros para que la gente lo entienda fácilmente, para que no se vaya del otro lado. Porque si no lo explicas y todo lo haces desde un punto de vista científico, sin traducirlo o sin que la gente lo entienda de acuerdo a sus intereses y a las dudas que tiene, pues nos vamos a quedar muy lejos de lo que sí muy hábilmente gente que maneja los memes o que maneja información que quiere confundir o que quiere desarrollar noticias falsas, pues encuentra una salida mucho más sencilla porque lo hace más fácil de entender. Entonces me parece que ahí es donde está el esfuerzo que debemos tener también nosotros, o responsabilidad que debemos tener como participantes en los medios. Yo entiendo esto y bueno, lo veo desde fuera, por supuesto, como un fenómeno
que apenas comienza, ¿no? De concientización. Lo que me gusta de lo que estoy escuchando, de no solamente sus posturas, sino desde el lugar donde hacen sus comentarios, es que esto es un ejercicio de autocrítica. Ujú. De ustedes están revisando hacia adentro, ¿no? El mundo del periodismo, de la forma en que el periodismo construye la institución mediática en la que se organiza y que no es ningún secreto, muchos años atrás ha sido duramente cuestionada justamente por jugar ese rol de interpretación de yo te voy a decir lo que es importante, independientemente de la ideología. Eh, Tocan un tema que para mí es fundamental y que yo creo que es el que veo y se me antoja muy difícil eliminar, pero eso no quiere decir que no lo sigamos combatiendo, la exclusión por clase social. Se ponen de modas algunos colores de piel, de género, partidos políticos, pero de clases sociales como terrible, porque inclusive dentro de esas exclusiones de género hay una exclusión de clase social. Y las vemos, y el hecho que ustedes pongan esto en la mesa, me encanta esa idea, porque finalmente creo que es muy poco abordado. En este contexto de juegos de exclusiones, de autocrítica, quisiera pensar en este lector, en este ciudadano, en esta persona que además de tener esta oferta complementada, distinta, creo que una de las cosas que está pasando también es que las instituciones están siendo cuestionadas. Y entonces, en mi caso, como entiendo la empresa, y es parte de lo que hago, es analizar y tratar de poner y nivelar este asunto del greenwash, de decir, ya somos incluyentes porque tenemos más mujeres en la toma de decisiones. Para mí eso es solo el principio. Porque si eso no se traduce en los hábitos, y retomo este comentario que hiciste que me encanta, si eso no se traduce en la forma en la que gestionas tu negocio, eso es solo una concesión que refuerza un pensamiento patriarcal. Yo soy quien decide, entonces yo soy y las formas, si tengo una mujer que va a ocupar un puesto, pero no la invito a la toma de decisiones. Las reuniones del Consejo Ejecutivo siguen terminando y se toman las decisiones más importantes en el campo de golf, en donde no participa aquella mujer que acabamos de hacer vicepresidenta o lo que sea, y todas estas cosas que ustedes bien saben. ¿Cómo le hacemos los ciudadanos, los lectores, para entender que también eso es importante? Que no solamente es importante que nos fijemos en el puente que menciona Hilda, sino en lo que ocurre en el medio para entender que quien me ofrece la noticia incluyente también está haciendo cambios importantes. Es un poco esta conciencia ciudadana que sí está del lado del consumidor, ¿no? Para decir, a ver, pues, si el producto, si la compañía fulana A no tiene su huella de carbono clara, etcétera, 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 pues tienes todas las posibilidades de no comprar. Pero se me ofrece esa información, se ofrecen criterios, se ponen a discusión y yo decido si sigo o no, si creo o no, pero ahí están. ¿Qué pasaría en el lado de los medios? ¿Qué tendríamos que nosotros, los consumidores de medios, para decir, oigan, pues me parece que la BBC y Univision están haciendo cosas importantes más allá de la nominación y de la nomenclatura, ¿no? Un poco para entender también y poder hacer, pues nosotros mismos, ¿no? Este pensamiento crítico que yo lo encuentro como fundamental para contrarrestar, pues estas falacias cognitivas, como mencionas, Gaby, y decir, bueno, aquí sí están ocurriendo cosas, es decir, esto sí es producto de un interés que está promovido por cambios de hábitos, de cultura, pero pareciera, y esto es un sesgo mío y así lo reconozco, que esta conversación todavía no está ahí, que todavía es, esperémonos primero al medio y luego ya después veamos qué es lo que ofrece el medio y quedémonos tranquilos porque sin el programa de Whoopi Goldberg o de quien sea en el caso europeo, si ya hay mujeres, entonces ya estamos contentos y no quisiera yo que nos quedáramos ahí. ¿Cómo empoderamos a este lector para que entienda que es la institución también la que se está moviendo? Yo la verdad es que no estoy segura que tengamos que explicarlo, pero sí creo que con el trabajo que se hace todos los días, deberíamos de poder ser relevantes para esa audiencia o esas audiencias. De hecho, yo nunca hablo de audiencia, sino siempre en plural, porque definitivamente no le llegas con tu contenido solamente a una, que es parte de la diversidad y de lo que hablaba Gaby de que tenemos que aumentar ofertas informativas. Para mí creo que el mejor reconocimiento es simplemente que se te consuma ese contenido y lo va a entender y lo va a agradecer
porque hay tanta oferta, pero tenemos que canalizar o explicar. Me parece que lo que se nos ha olvidado muchas veces es que el periodismo es un servicio. Y en Estados Unidos incluso está considerado trabajo esencial, ¿no? Está considerado igual que los que fueron al campo o los que estaban repartiendo comida, o los doctores o las doctoras, ¿no? O sea, realmente es interesante. ¿Por qué? Porque al final, si no entiendes que estás haciendo un servicio a la comunidad, entonces no estás cumpliendo tu objetivo o tu rol real. Entonces sirves a los demás intereses, ¿no? Que es lo que hablábamos hace un momento. O sea, pues si el político dice, y entonces nada más estoy pensando en lo que dice uno o lo que dice el otro, y pienso que ya reporté o que ya trabajé la historia. La historia realmente es hacerle el servicio y explicarle a la gente qué significa y por qué es importante lo que dijo uno o lo que dijo el otro. Yo no sé si se los tengamos que explicar, pero lo que sí tenemos que lograr es convertirnos en relevantes para esa audiencia, y con eso creo que ellos van a entender el esfuerzo que se hace. Ayer hubo un análisis de una nota muy fuerte que hubo en Estados Unidos de un joven en Chicago que lo mató la policía, a pesar de que el chico traía una pistola, soltó la pistola y de todos modos fue baleado. Y el video es realmente desgarrador. Y el análisis que se hizo fue, hay un medio que sacó dos versiones. O sea, todos lo que hicimos en general, pues todos sacamos la nota, se hace el video, típico que se pone una referencia diciendo que es un video que puede ser, bueno, que puede lastimar, ofender o hacer sentir mal a alguien, etc. Pero lo que hicieron ellos fue muy interesante. Publicaron la historia con el video y sin el video. Entonces, ¿qué están haciendo? Pensando en la audiencia y pensando justamente en lo que dices, Edgar. No es nada más como el clic fácil, porque el clic fácil para el video es aparatoso y terrible y espantoso crimen, ¿no? Como lo hacen muchos medios. Pero por el otro lado, tienes a un medio que decidió, sobre todo es una editora la que tomó la decisión, que cuando vio el video dijo, bueno, yo lo tengo que ver como periodista para hacer el análisis, pero ¿es necesario que lo vea la audiencia? O sea, ¿realmente es necesario? Entonces yo voy a cumplir con mi trabajo y voy a decir, aquí hay una versión con video y una versión sin video. Lo interesante es que la audiencia de ese medio agradecía que no estuviera el video. O sea, hay audiencias para todo, yo creo que hay consumo para todo, y yo creo que todos nos estamos cuestionando todos los días también cómo mejorar ese trabajo. Yo creo que en este momento no sé si se les tenga que explicar, pero sí lo que tenemos que hacer es un trabajo mucho más elaborado nosotros de cómo llegar a las audiencias con el respeto y la ética periodística, porque los formatos pueden cambiar. Puede haber más periódicos o en línea, o puede haber blogs, o puede haber todos los memes que quieran, pero como medios, como marca, yo creo que tenemos que extender ese apellido, ¿no? Que trae uno como referencia, pero al hacerlo, pues sigues manteniendo pues lo mínimo del periodismo, ¿no? Los elementos claves del periodismo y los elementos claves de la ética periodística, que es el cuidado de la persona, que es el tema de saber cómo se cubre una cuestión política, cómo hacer titulares, que no sea nada más el escándalo por el escándalo, o titulares mentirosos, ¿no? Nada más para atraer a la gente. O sea, yo creo que hay mucho trabajo todavía que nos los cuestionamos todos los días, ¿eh? Nosotros todos los días estamos viendo de qué manera le llegas y ayudas a esa audiencia. Cómo haces no quiero usar la palabra en inglés, pero cómo haces una escucha social. O sea, cómo escuchas lo que la gente en las redes sociales está diciendo, y como decía Gaby también, en los buscadores, qué es lo que están buscando, dónde está esa gente, o qué es lo que quieren saber. Pero nosotros seguimos presentando lo que pensamos que deberían saber, pero no necesariamente el enfoque es lo que quieren saber. Claro. O sea, el tema es el correcto, o sea, y el tema está bien, es cómo presentas el tema. Y yo creo que es ahí donde está la diferencia entre un Univision y una BBC, entre un BBC y un Fox News versus un CNN. O sea, la información es la misma para todos.
O sea, el ángulo y los valores que tiene tu marca, esa es la que tienes que proyectar y esa es la que hay que trabajar para realmente llegarle a la audiencia. Me parece que es ahí donde está el trabajo y pues no soltarlo. Creo que lo tenemos claro, pero es no soltarlo porque a veces pues es muy abrumador en el tiempo real querer sentarte a pensar cosas, ¿no? Yo lo entiendo que es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando estás en el digital, pues obviamente te está persiguiendo el algoritmo de los buscadores, el que está buscando la gente, la notificación, etcétera. Pero si ya lo vas internalizando, que creo que esa es la palabra que todavía nos falta, internalizar esta manera de operar, creo que se va a dar fácilmente. Es decir, romper esa parcialidad que tenemos inconsciente, que nos vamos dando cuenta, pero que a veces cuando incluso hablas o cuando publicas una nota, dices, pues por ahí no era, o se nos fue este titular, ¿no? Creo que hay que seguir ejerciéndolo y además inculcarlo a las nuevas generaciones también. O sea, creo que eso es muy, muy importante para poder realmente ir trabajando con las audiencias, con todo lo que compites hoy en día, ¿no? Sí, es el tratamiento de la información. Yo también estoy de acuerdo de que no se trata de uno un día publicar una noticia y decir, estamos cambiando y esto es como estamos cambiando. Eso, el lector dice, bueno, ¿y a mí qué? ¿No? Es lo que quieren es el servicio, ¿no? Al final del cabo. Y eso lo ven con el día a día. Ellos lo ven, cuando leen en un medio y dicen, esta era la pregunta que me estaba haciendo. Voy a darle clic aquí porque por fin alguien me cuenta las cosas como yo quiero. Y eso, que es un momento mágico que el periodista quizás nunca lo va a saber o lo va a saber porque va a ver que hay más tráfico del que tienen, pero es a eso lo que tienes que llegar, ¿no? Y eso lo ves con los cambios internos que haces. Es muy importante, como decía Hilda, es muy difícil cuando hay una noticia de última hora ponerte a pensar, un momento, vamos a ver cómo hacemos el ángulo, porque la gente, la adrenalina, pero cuando hablo de cambios de hábitos y de culturas, es también introducir sistemas de trabajos que permite con el tiempo tener todas estas cosas internalizadas. Saber que si tú tienes una redacción, va a haber una persona que es la persona que sabe que va a escribir esa información de última noticia, ya por todo lo que has aprendido, por todos los datos que has estudiado, que te llegan cada día, lo bueno de esta era digital es que tienes datos como para, Para te todo. responde cualquier pregunta que tienes. Entonces ya tú sabes que a partir de allí tú aprendes y dices, vale, el sistema de redacción, ¿cómo quiero yo organizar mi redacción? La persona de última hora, pero ya yo sé que porque he aprendido de errores del pasado, que tengo que decirle al otro reportero que empiece ya mismo a ponerse en el buscador a ver qué es lo que está preguntando la gente y al otro que se meta y haga una investigación en redes sociales y todo esto se va alimentando y vamos a tomar decisiones de cómo este momento de última hora va evolucionando a partir de los datos. Los datos no son estos dictadores que nos están diciendo cómo lo vamos a hacer, sino los datos nos están ayudando a entender a la audiencia y a saber cómo podemos mejorar el sistema de trabajo de redacción. O sea, en el trabajo que yo hago, sí, hablamos de algoritmos, sí, hablamos de audiencia, hablamos de escuchar, pero muchas veces el inicio de lo que es el desarrollo digital es, un momentico, ¿quién hace qué, en qué momento, a qué hora? ¿Cómo están estructurados todos? Y empiezas a hacer preguntas, como, "Ay, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro?" Y se empiezan a mejorar estos sistemas de trabajo que al principio sí, te lleva más tiempo, como toma tiempo a acostumbrarse a cualquier cosa nueva, pero ya llega un momento en que esa maquinaria está organizada de una forma que funcionan las cosas y eso lo nota el lector. No le tienes que decir, hicimos esto, el lector lo nota y empieza a sentir que ese medio te entiende y entonces empiezas a crear una conexión con ese medio y ellos empiezan a seguir a ese medio porque saben que ese medio es el medio que responde sus dudas y que realmente los ayuda de distintas formas. Nosotros tenemos en el Servicio Mundial de la BBC un, un, lo que se llama las necesidades de las audiencias. Y en vez de distribuir
las noticias por política, salud, deportes, que sí, todavía lo tenemos, pero sabemos, bueno, qué tipo de noticias lo vamos a hacer. Es una noticia que es para poner al día a la persona, es esta información que la vamos a tratar como para dar contexto, para que la persona entienda más, o es el tratamiento que le vamos a hacer es para educar, se llama en inglés educate me, o sea, que es como le va a ayudar a mejorar cualquier aspecto de la vida. Mira, qué bien, con esto ya yo sabré que, no sé, puedo poner las negritas en WhatsApp, o también puede ser, mira, ya entiendo 7 preguntas de qué es lo que está pasando en este conflicto y voy a quedar perfecta en la próxima reunión que tenga con mis amigos porque voy a estar súper informada. La otra un contenido que lo vamos a tratar para inspirar a la gente. O es esto que lo que le vamos a dar lo vamos a hacer entender por qué la gente está hablando de este tema en las redes sociales, o es un contenido mira, no lo está buscando nadie, pero genera curiosidad y mira, estamos anecdóticos. Y entonces así formamos lo que se llaman las necesidades de la audiencia. Y uno va viendo y ellos se dan cuenta, la audiencia se da cuenta sin tú tener que explicarle qué es lo que estás haciendo. Y al poner a más periodistas mujeres en política, van a hacer preguntas distintas, ¿no? O sea, igual en otras disciplinas. O sea, yo me acuerdo hace muchos años que estaba basada en Barcelona y hacía deportes, entonces cubría la Champions League, cubría el Barça, y, y al principio yo era la única mujer allí. Y claro, las preguntas que hacían los hombres son más o menos las mismas que están todo el tiempo, ¿no? Muy técnico, el minuto tal. Y claro, tú les empiezas a preguntar, espérate un momento, pero ¿cómo te sentiste? Pero, o explícamelo mejor. Y ya te sale algo completamente distinto. Pero porque, bueno, también porque yo no era súper técnica y tenía que entenderlo yo, y si yo no lo entendía, ¿cómo se lo iba a explicar a mi audiencia? Pero ya allí sale una conversación que es distinta y entonces la audiencia ve a ese jugador de una forma que es completamente distinta a la que estaba acostumbrado. Y ya tu contenido es distinto al que tienen los otros medios de comunicación, donde van a saber, sí, Leo Messi hizo su primer hat-trick y en el minuto tal, tal, tal. Ya, pero ¿para qué van a leer mi noticia si la tienen en todas partes? Y ya con Claro. solo ver el titular lo tienen. Mm, En cambio, si pones, no sé, me acuerdo en ese momento cuando hablé con Leo Messi, él lo que estaba era, a él realmente lo que hace estaba obsesionado en ese momento con PlayStation, y lo que le gustaba era jugar en su PlayStation después de entrenar y hacer todo esto. Ya le estás dando un aspecto distinto a ese ídolo que tiene. Y es un dato que atrae a la gente que no le gusta el deporte o no sigue tanto el deporte, porque hace más humano estos juegos, el fútbol en este caso, y es un dato que igual a los hombres, si no lo sabían, lo leen y dicen, mira, qué interesante, yo también juego la PlayStation todo el tiempo. Pero es introduciendo a mujeres o gente de distintas backgrounds, perdón, otra vez me salió una palabra en inglés, eh, en espacios y en fuentes que estaban dominadas por un solo tipo de grupo. Sí, yo Ok. creo que ha dicho algo Gaby que es súper importante, y se pide que esa sea la regla básica. Si no lo entiendes tú, no hay manera de que se lo expliques a otro. Y Exacto. cuando tú logras realmente explicarte la nota y explicárselo al de enfrente, creo que eso es cuando realmente te conviertes en un referente y te conviertes en un medio de importancia para la audiencia, sea femenina, masculina, o sea, la que sea. Lo que tienes que hacer es llegar. Lo otro es humanizar las historias. O sea, tenemos que realmente humanizar las historias. Y esto que hay que decir es cómo afecta a la persona, cómo afecta a los individuos. Por eso hablábamos de si te protege o no te protege.
Y algo que sí hemos visto, y ahí es donde creo que los medios hemos empezado a modificar la manera de presentar las historias, es la parte educativa. Lo que hemos visto es, la gente pregunta por qué y cómo, ¿no? Esas son como las preguntas, no es nada más qué pasó, ¿no? Que es como la típica respuesta fría del periodismo. ¿Qué pasó? ¿No? Dame los hechos. Y es verdad, pero te falta el cómo funcionó o por qué es importante esa parte. Y cuando tú ves los análisis de los datos, como decía Gaby, todos los datos hoy en día los tenemos a la mano en tiempo real y puedes saber dónde están qué está buscando la gente. La mayoría es un hágalo usted mismo, o sea, un do it yourself. La gente quiere aprender a hacer cosas, la gente quiere entender lo que pasa, quiere saber cómo funcionan las cosas. Y eso es un trabajo muy importante de hacer para que la audiencia sepa. Ya se anuncia, hay un cheque de estímulo, ¿no? Por parte de ayuda económica, el gobierno de Estados Unidos, muy bien, está bien. Pero la gente quiere saber si le toca su cheque. Claro. Quiere saber cuánto le toca en el cheque. Si Claro, tiene claro. hijos, cuánto más le toca en ese cheque. Si no tiene hijos, ¿por qué no le tocó el cheque? Si es indocumentado o no. Entonces, cuando tú ya vas aterrizando esa información y lo estás explicando, ya te quitaste nada más del qué. El qué, pues ya, y todo el mundo lo dijo, que es lo que les decía yo hace rato. Te llegan las notificaciones y todo el mundo dice, nuevo cheque de estímulo, tercer cheque de estímulo. Entonces ya todo el mundo trae esa nota. Bueno, ya lo supiste. Cuando la gente va a los buscadores, me toca el cheque, vivo en tal parte, me toca el cheque, cuándo me llega el cheque, cómo me llega el cheque. Y estoy hablando de finanzas, pero podríamos hablar de absolutamente todo. O sea, Claro. incluso hasta de si se echa a perder o no la leche en el congelador. O sea, Claro, cosas que necesitamos realmente resolver. Y me parece que cuando hay como toda esta idea fantástica de las entrevistas y las declaraciones y demás, de hecho en Periodismo en México decíamos, eviten el periodismo de declaracionitis, porque entonces no sabes lo que está pasando. Entonces, fulano dijo, el presidente dijo, el otro le contestó, el otro respondió y volvemos a empezar la siguiente semana con otra cosa. Entonces, realmente no sabes qué está pasando, porque todo es una guerra de declaraciones. Y en la guerra de declaraciones se van las emociones. Y entonces tienes comunidades divididas donde no entendieron absolutamente nada ni saben por qué están peleados unos con los otros, pero es que uno dijo una cosa y otro dijo la otra, concuerdas con uno y otro, pero realmente no hay un análisis de qué hay detrás de esas declaraciones. Creo que eso es lo que de repente nos ha pasado en las comunidades y por eso es tan importante replantearse desde el punto de vista de los medios que estamos haciendo por cada una de esas audiencias, ¿no? Como dijiste, bueno, están las audiencias femeninas y todas. Podremos hablar de género, pero podemos hablar de clase social, podemos hablar desde varios ángulos. Exacto, a final de cuentas, pues ir a lo que realmente les interesa, ¿no? Por ahí vi, retomando el tema ese del cheque de estímulo, pues el New York Times publicó una calculadora de cuánto te toca, entonces creo yo que mucha gente optó por irse por allá, que empezara a ver que el cheque de estímulo, Y lo mismo está pasando ahorita en México con las vacunas, ¿no? Ah, ¿van a vacunar? No me digas que van a vacunar, dime cuándo y dónde me toca a mí, ¿no? Etcétera. Exactamente. Es todo un tema y sin duda alguna es un tema muy complejo este del contenido, la forma en que hacia adentro deben de empezar a ver este tema, obviamente si quieren mantener esos ratings, si quieren mantener ese auditorio y mantener esa gente. Sin duda alguna, pues yo me podría quedar aquí platicando del tema de los medios de comunicación por horas, es uno de mis deportes favoritos, pero pues ya estamos prácticamente... Solo como comercial te voy a decir que nosotros también tuvimos una calculadora, pero en español. Ah, sobre el cheque de estímulo. Ah, ok. No, porque es eso, se nos olvida que el periodismo es un servicio. Exactamente. Y ahí, fíjate que, digamos, para comentar y cerrar, porque el tiempo está encima, Sí. quizás podemos coincidir en una cosa. O sea, lo que tenemos desde este lado del que no es institución, del ciudadano de a pie, sin importar su género, su condición social, etcétera, es que tenemos a un individuo mucho más dispuesto al activismo, a cuestionar. Y lo que tenemos enfrente es que ya no solamente se cuestiona el producto. Este ya no es un momento de dejar entender si las características del producto responden a mis necesidades del contexto de vida. Le hace
un producto, una lata o una noticia. Hoy, en este mundo activista, lo que estamos viendo es preguntarse cómo se produce, porque la parte ética ya no nada más está involucrada con esta oferta que me ponen, sino pues tus par de zapatos puede estar muy bien hecho y puede responder a mis necesidades de hombre, mujer, joven, no importa el raza, el color, sino cómo lo hiciste, cómo fue que se produce. Esa es la parte, ¿no? Entonces, el que los medios, en este caso ustedes, nos comenten esto, nos comenten que esto está pasando, que hay este interés, que estos cambios están ocurriendo, que haya una autorreflexión, un pensamiento crítico, ¿no? Empieza, ¿no? Es abrir esa parte de la producción, ¿no? Entonces decir, sí, no solamente mi responsabilidad es ponerte la nota acá que te interesa, que te estoy haciendo la pregunta que nadie se hace, me estoy distinguiendo entre los otros por el producto, pero en el proceso también estamos haciendo estas cosas distintas. Y me parece que hoy ese es un combo para utilizar los anglicismos y meternos de lleno a ellos, que a este ciudadano también le preocupa una buena parte, porque ese activismo se está moviendo hacia allá. Es decir, ya no nada más, qué bueno, ¿no? Que me des esta nota, me encantó, sí responde, sí habla conmigo, sí tengo diálogo, pero la manera en que le estás produciendo, mira, me interesa también, quizás, ¿no? Es una parte por ahí, no sé, Armando, como veas. totalmente de acuerdo, que tiene muchas aristas. Y bueno, pues es que si te pones a pensar en a qué, ¿cómo se llama? ¿A qué target quieres llegarle? ¿A qué comunidades quieres llegarle? Pues prácticamente estamos viviendo una época que hay de todo para todo, ¿no? Estamos hablando desde los grupos más deleznables hasta comunidades que merecen y que requieren de esta información. Pero bueno, eso es tema para un programa muy completo y mucho más grande. Me gustaría terminar pidiéndoles, Hilda, Gaby, sus redes sociales, dónde podemos seguirlas, dónde podemos encontrarlas, dónde podemos interactuar con ustedes. Bueno, el mío es en Instagram y en Twitter soy Garcic News. Es GARSIKNEWS. Magnífico. Para mí, Twitter es Gakato. Soy arroba GACATO. Magnífico. Para seguirte. Okay. Y bueno, nosotros somos Conexionistas y nos pueden encontrar en Conexionistas MX en Twitter, en Facebook también somos Conexionistas MX, en YouTube nuestro canal Conexionistas México y en iVoox y en Spotify somos Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en su canal de YouTube, es Alejandro Saborit. El diseño es de Sofía Reynoso, su canal o su página más bien en Facebook es Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Nosotros somos Conexionistas, muchas gracias.